Hola a todas y a todos, bienvenidos a este evento organizado por Lizama Abogados, este evento donde vamos a estar hablando del compliance laboral, de la prevención del acoso laboral y sexual. Antes de partir bien el evento, les quiero recordar que cada uno le dieron una bolsa a la bienvenida. En esa bolsa también venía un tarjetón. En ese tarjetón hay un acceso también a Academia Lizama, a un curso que ustedes pueden tomar gratuitamente con los datos de acceso que aparecen ahí. Bueno, en este evento que venimos a celebrar el día de hoy, en el marco del lanzamiento del libro escrito por Luis Lizama y Diego Lizama sobre compliance laboral en acoso y violencia en el trabajo, haciendo referencia al convenio número 190 y a la ley 21.643. Bueno, no me presenté, mi nombre es Raúl Urbina, primero que todo, soy director de Estado Diario, estuvimos ayudando aquí también a los chicos en la producción. Este evento también está transmitiendo vía streaming a través de nuestro canal de YouTube y a través de LinkedIn Live, así que a todos los que nos están viendo vía online también les damos la más cordial bienvenida. Para partir el evento, donde tenemos hoy día un muy interesante panel y donde tendremos también la exposición de los autores, queríamos partir también haciendo referencia al caso más bien que motivó el que existiera esta legislación, y por eso el día de hoy está también con nosotros Claudia Salgado, hermana de Karin, quien va a partir del evento también dándonos unas pequeñas palabras también, pues el libro también está dedicado a Karin. Así que, Claudio, por favor. Para mí es un honor estar acá. A lo mejor ven esta Claudia estoica, esta Claudia que está aquí paradita, armada, pero el dolor está aún latente, porque esto se pudo haber prevenido. Esto pudo haberse parado a tiempo y Karin estaría conmigo, estaría con mis hijas y estaría en mi entorno familiar. Pero el rostro de Karin no es solamente de ella, es el rostro de varios que partieron y partieron de este mundo sin dignidad. Y hoy día, con esta ley 21.643, o conocida como ley Karin, se la hemos devuelto. Al trabajo voy a ganarme la vida y no a perderla. Lo que yo les pido a cada uno de los que están acá presentes es que esta ley sirva para entregar herramientas, esas herramientas que Karin no tuvo al momento de buscar ayuda desesperada y defender su honor, limpiar su dignidad. Tantas interrogantes que tuvo Karin antes de fallecer, donde dejó esa carta, donde nos pedía perdón, porque ya no podía sentir más dolor, ya no quería sentir más dolor. Lo mismo que pasó con la querida Catalina hace un par de semanas atrás, donde también pedía disculpas y perdón por no sentir más dolor. ¿Cómo habrá sido ese dolor que caló tan profundo hasta querer morir? Lo que nosotros buscamos son que hayan investigaciones imparciales, que haya confidencialidad en todo lo que la persona cuando denuncia no pueda ayudar. Lo otro que buscamos es que esta ley no sea la segunda pandemia, como nosotros también la llamamos en el movimiento No Más Otra Karin. Movimiento No Más Otra Karin nació desde el dolor y esta ley también. Por esto es un cambio cultural que debemos hacer entre todas y todos y que nazca desde el corazón. Agradecer a don Luis Lizama, a Diego Lizama, por este compliance que es sobre el acoso laboral. Es un honor para mí, como única hermana de Karin, que le hayan dedicado esto a ella y a todas las víctimas de acoso y violencia en los lugares de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Quiero hacer una entrega simbólica del libro que también está dedicado a tu hermana. Bueno, y no solamente ser hermana, también ha estado impulsando esta ley mucho tiempo en el Congreso, así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ti. ¿Te ayudo a bajar? Bueno,
A continuación, más bien luego de este emocionante momento también, quiero invitar también al escenario a uno de los novios del día de hoy también, a uno de los autores del libro, a don Luis Lizama Portal, que nos va a hacer una pequeña exposición junto con Diego, que posteriormente lo sucederá sobre el libro, las motivaciones y de qué se trata también esta obra. Así que adelante, Luis, por favor. Bien, pues. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Esta vez voy a hablar con la ayuda de un papel porque la vez anterior olvidé algunas cosas. Debe ser probablemente la edad, digamos, ya a esta altura. Bueno, quiero agradecer a todos quienes han aceptado esta invitación para participar en esta presentación del libro Compliance Laboral en Acoso y Violencia en el Trabajo. Ya sea de forma presencial como ustedes y los que están siguiéndonos a través de streaming. El libro fue escrito con Diego Lizama, quien para todos los efectos legales es mi hijo, aunque parezcamos hermanos. No, fuera de broma, es muy grato contar con la presencia de ustedes en forma física y virtual en este lanzamiento, con todos quienes están acompañándonos en esta presentación. Quiero agradecer también a nuestras queridas editoras de DER Ediciones, a Francesca de Ferrari y Pamela Patiño, que no solo han confiado en nosotros y nos han publicado 5 libros, sino que con suma rapidez editaron y publicaron esta obra en tan solo un mes. Es de verdad un récord mundial. El esfuerzo que hicieron fue descomunal y lo consiguieron porque ellas son definitivamente unas mujeres excepcionales. El libro está dedicado a Karin Salgado y a su memoria. Karin fue una trabajadora del Hospital de Chillán, víctima de hostigamientos laborales reiterados que le llevaron a adoptar la trágica decisión de quitarse la vida. Su hermana Claudia, quien nos acompaña en esta oportunidad, se esforzó porque el Congreso Nacional aprobara la ley que previene el acoso y la violencia en el trabajo. Y lo logró. Pero no ha bajado los brazos y continúa trabajando porque la ley que entrará en vigor el próximo 1 de agosto de este año no sea solo un papel sin aplicación práctica. Nuestro homenaje para Karin y la gratitud para su hermana Claudia, quien ha viajado de la región de la Araucanía para acompañarnos en este lanzamiento. Gracias de nuevo, Claudia Salgado. ¿De qué trata el libro? En resumidas cuentas, explicamos cómo la República de Chile ha satisfecho su obligación de regular el acoso y la violencia en el trabajo. Luego de haber ratificado el año pasado el convenio 190 de la OIT, que justamente regula el acoso y la violencia en el trabajo. Hay que decir que el convenio de la OIT no es autoejecutable, es decir, es indispensable que los estados que lo ratifican deban modificar su regulación interna, deban efectuar una reforma legislativa para poder adaptar las reglas del del convenio internacional, a la legislación interna de cada estado ratificante. ¿Qué hace la ley Karin, como se la ha denominado en los medios de comunicación social? Modifica el Código del Trabajo para establecer un modelo de compliance en acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Y se establece este compliance que deben desarrollar todas las empresas porque se entiende que el acoso y la violencia laboral constituyen un riesgo para los trabajadores que debe ser prevenido por el empleador. La ley contempla para ello 3 tipos de tutela. Primero, la tutela preventiva, que tiene por objeto evitar que en la empresa se produzcan conductas que sean propias del acoso en todas sus manifestaciones, sexual, laboral, ciberacoso, en razón de género, discriminatorio y de violencia en el trabajo. Esto es, estamos hablando de la prevención pura del riesgo propio del compliance.
Segundo, tutela proactiva, que se refiere a la obligación que se impone al empleador de no permanecer ajeno ante hechos constitutivos de acoso y violencia en el trabajo que se produzcan dentro de la empresa. Recibida la denuncia, el empleador debe adoptar medidas de resguardo respecto a la persona afectada por el acoso, debe proceder a investigar tales conductas denunciadas. Esto es, estamos hablando de tutela propia de la gestión y control del riesgo del compliance. Finalmente, la llamada tutela reactiva, que es la responsabilidad del empleador de restablecer los derechos de la persona afectada mediante actos de reparación y resarcimiento y de sancionar al denunciado. Es la resolución del conflicto desde la perspectiva de una garantía amplia de tutela. Para que estas tutelas sean satisfechas del modo que lo ha impuesto la ley, los empleadores deberán efectuar un sinfín de actividades. Desde ya, modificar los reglamentos internos para incorporar conductas prohibidas en lo referido al acoso y violencia en el trabajo. Establecer derechos y obligaciones en favor de los trabajadores. Deberán establecer quién dentro de la empresa va a ser la gerencia que va a recibir las denuncias, quejas o reclamaciones respecto de estos temas, y deberá garantizar un ambiente laboral libre de violencia. Segundo, deberá regular el procedimiento de investigación del acoso y violencia en el trabajo. Y para ello, además, deberá establecer una directriz compleja de poder implementar, que es la perspectiva de género. O sea, las investigaciones deben ser realizadas con perspectiva de género, que aspira a conseguir la igualdad material entre hombres y mujeres al interior de las empresas. Y por lo mismo es una directriz, no es un principio. Es la idea de poder conseguir un estado de cosas que se considera deseable, que en la actualidad no existe y que el empleador debe intentar conseguirlo de un modo gradual. Tercero, elaborar un protocolo de prevención del acoso y violencia en el trabajo. Cuarto, establecer un canal de denuncias que pueden ser anónimas, que es similar al canal de denuncias en el modelo de prevención del delito, para que efectivamente terceros o un trabajador puedan efectuar denuncias en esta materia. Y finalmente, deberá formar y capacitar a los investigadores en derechos fundamentales, género y derecho, igualdad y no discriminación. Como advierten, la tarea inmediata es enorme para las empresas, pero además resulta claro que estas obligaciones del empleador no solo son satisfechas cumpliendo las reglas impuestas, sino que requieren un cambio cultural que solo se obtiene cuando hay convicción en llevar a cabo esta tarea por dotar de dignidad a las personas que trabajan. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Tal como contaba Luis, esta obra está editada por Deri Ediciones, ya han nombrado Pamela y Francesca. Afuera hay un stand también donde pueden ustedes también adquirir libros los que quieran. Y a continuación quisiera presentar al otro autor de la obra, el hermano de Luis Lizama, como dijeron por acá, a Diego Lizama. Diego, por favor, adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Antes que todo me gustaría agradecer a los excepcionales panelistas que tenemos el día de hoy. A Paola Cifuentes, una excelente abogada con una extensa carrera profesional. Se destaca su paso por ENAP, por Antofagasta Minerals, por Codelco y actualmente es la gerente legal de Anglo American. A Macarena Vargas, quien cuenta con una vasta trayectoria, desempeñándose actualmente como vicepresidenta de Codelco. Resaltan sus pasos en Gasco como gerente legal, en Mercurio como fiscal y en instituciones gubernamentales. A mi amigo y a Cristian Gilrich, gerente de recursos humanos de Mutual de Seguridad, un excelente profesional con quien hemos trabajado hace muchos años en conjunto y a quien le tengo un especial aprecio. Finalmente, a la moderadora, Elisa Walker, destacadísima profesional, abogada de la Universidad de Chile, quien de hecho ya cuenta con una publicación en temas de acoso laboral. La recomiendo en caso de que quieran profundizar más sobre el tema. He tenido el privilegio ya de escribir 4 libros sobre el derecho del trabajo, el manual de derecho individual, el derecho al trabajo en nuevas tecnologías, el properario en materia laboral y el compliance, que es el último libro.
3 de dichas obras fueron escritas con ya mi padre, mentor y amigo. En el caso del último libro, que es el caso del compliance, le sugerí a Luis, una vez que leí completamente la obra, que le dediquemos de forma póstuma la obra a Karin Salgado. La paramédico, que en su honor, la ley 21.643 fue denominada Ley Karin. De hecho, si leen la introducción, se lee, este libro se lo queremos dedicar a Karin y a su memoria. La historia de Karin es especialmente compleja. Una profesional de 12 años como paramédico que se empeñaba en el hospital de Chillán, quien decidió tomar una decisión especialmente drástica. Lo anterior atendió las conductas reiteradas de hostigamiento a su jefatura, después de haber declarado en un sumario administrativo. En dicha instancia, Karin, inconscientemente, le imputó a su jefatura una irregularidad que también le afectaba a ella. Ello tuvo como consecuencia el inicio, en palabras de ella, de un calvario. Reducción de remuneraciones, relegamiento de sus funciones, difundir injurias de ella, sanciones como amonestación de mérito por darle comida a unos perros que estaban cerca del hospital, entre otros. Todo en un transcurso de tiempo de entre 6 meses a 12 meses. En el lanzamiento del libro, que se hizo en la OIT, participó la hermana de Karin, Claudia Salgado, con quien tuve la suerte y el privilegio de conversar. Ella me contó que después de la muerte de Karin, ella decidió hacer algo con su memoria, a lo que lo convino a estar gran parte de su vida, ¿no? Todos los días, o gran parte de los días, en el Congreso, solicitando algún tipo de iniciativa legal que proscribiera el acoso. Su esfuerzo, y el de muchas personas, culminaron en la ley 21.643. Este esfuerzo legislativo tiene como miras evitar situaciones tan lamentables como la que sucedió de Karin Salgado. Esta norma la pretende explicar justamente este libro y se erige como el puntapié inicial de compliance en materia de acoso y violencia en el trabajo. La pregunta que puede suscitar es, bueno, ¿qué es el compliance? Las distintas disciplinas jurídicas, podemos citar en materia penal, en materia tributaria, han cambiado el paradigma de cómo las empresas se afrontan a los problemas jurídicos. Se hace una perspectiva reactiva preliminar, ¿no? Soluciona el inconveniente jurídico a uno preventivo, establecer mecanismos de control a fin de concluir si está cumpliendo o no la legislación. El área del derecho del trabajo no fue la excepción. Y me atrevería a decir que tras una larga normativa que tuvo por objeto recrudecer las sanciones a nivel laboral, y en cuyo caso podemos citar varias de estas disposiciones, ¿no? La ley 20.087, que incorpora un procedimiento de tutela, la ley 19.631, que incorpora la figura de nulidad del despido, el artículo 4 de la ley 19.886, que establece una sanción adicional para las empresas que son condenadas por tutela o por prácticas antisindicales, ha llevado a que las compañías realicen auditorías laborales, justamente para ver si es que se cumple o no la norma. En materia de derechos fundamentales, me atrevería a decir que la ley 21.643 va justamente en esa dirección, establecer medidas preventivas para prevenir el acoso y violencia en el trabajo. Ya lo adelantó mi hermano Luis, ¿no? Creación de protocolo para prevenir situaciones de acoso y violencia en el trabajo. Obligación de las compañías de modificar su normativa interna a fin de establecer procedimientos de investigación por acoso y violencia. La obligación de informar semestralmente los canales de denuncia pertinentes. Establecer una obligación de resguardo, medidas de resguardo ante las denuncias respectivas. Este libro trata esas temáticas y me atrevería a decir que en una línea correcta va esta normativa. En segundo lugar, me gustaría también resaltar otro punto que trata el libro humildemente, ¿no? Que es que el concepto de acoso puede ser especialmente resbaladizo, tanto el de acoso sexual como el de acoso laboral, justamente por lo intrínseco que son las intersubjetividades de las personas. Pues bien, en un esfuerzo dogmático que se realiza justamente en el libro de Compliance, se trata de dirigir qué cosas constituyen acoso laboral y qué cosas no constituyen acoso laboral. Y en el mismo sentido se erige el de acoso sexual. Todo ello con una nutrida jurisprudencia, ya sea judicial, de parte de una labor encomiable, me atrevería a decir, de los jueces del trabajo, y además de una labor de la dirección del trabajo a través de su jurisprudencia administrativa. Finalmente, y otra de las temáticas del libro es la responsabilidad empresarial. ¿Cuál es la responsabilidad de las compañías entre acoso y violencia en el trabajo? Y acá yo me atrevería a decir que con la ley 21.643 o ley Karin se hace
un volcamiento de timón, ¿no? Se mueve el timón, porque se establecen deberes preventivos. Y ojo, que si la compañía no cumple con estos deberes preventivos, habrá una contingencia, que es justamente la denuncia por vulneración de derechos fundamentales. Y en cuyo caso hay sanciones especialmente complejas, ¿no? No solamente monetarias, sino que aparte de obligaciones de hacer, e inclusive una sanción que es especialmente difícil, que es la inhabilidad de acordar con el Estado por 2 años, cuando la empresa es condenada por tutela de derechos fundamentales, ¿no? En virtud del artículo 4 de la ley 19.880. Me gustaría solamente resaltar un último punto, que va en esta dirección correcta. Me ha pasado en ciertas circunstancias que hay empresas que son un poco reacias a acreditar situaciones de acoso. Y el argumento es el siguiente, es si yo acredito el acoso, por ejemplo laboral o sexual, voy a estar per se reconociendo que hay alguna suerte de vulneración de derechos fundamentales. A mi modo de ver, esta ley es especialmente clara al asunto en el sentido de que señala de que esto no es así, sino cuando existan justamente o se cumplan justamente estos deberes preventivos. Si una compañía, por ejemplo, ha establecido un procedimiento de investigación, establece las medidas de resguardo pertinentes, ha generado este protocolo, ha capacitado a sus trabajadores en estas materias, yo veo complejo que se pueda ver o acoger algún tipo de denuncia en esa línea en la medida que se haya cumplido con estos deberes preventivos. Este libro justamente erige esto último de forma, ojalá, lo más didáctico posible, y a mi parecer es una primera guía que va a servir en la implementación de la ley. Muchísimas gracias a todos los presentes. Bueno, muchas gracias, Diego. Démosle un fuerte aplauso a los hermanos Lizama, a Diego y a Luis, más bien, por escribir este libro. Y bueno, no quiero decepcionarlos, pero este no fue el primer lanzamiento. Hay que decirlo, ¿cierto? Tenemos que decirlo. Tuvimos un pequeño lanzamiento un mundo más académico en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, aquí en la sede de Vitacura. Y precisamente antes de pasar al panel que tenemos preparado para ustedes, este panel de conversación donde tenemos a 5 destacados participantes que van a estar aquí en el escenario con ustedes, quiero que pasemos a ver un resumen de lo que fue este primer lanzamiento donde participaron también connotadas personalidades del mundo jurídico en el siguiente video que tenemos a continuación. El pasado 11 de abril se llevó a cabo en la sede para el Cono Sur de la Organización Internacional del Trabajo el lanzamiento del libro Compliance Laboral, hacia un modelo de prevención en acoso laboral y sexual, escrito por Luis y Diego Lizama y publicado recientemente por DER Ediciones. El libro se refiere a la legislación que comenzará a regir en agosto del 2024, conocida comúnmente como Ley Carin. La actividad contó con la presencia de Claudia Salgado, hermana de Carin Salgado, y los comentarios de Luis Cordero Vega, ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fabio Bertranú, director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, María José Rojas Frost, abogada de la Cámara Nacional de Comercio, y de Pamela Martínez, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile, además de los autores de la obra. Bueno, la importancia que se destaca en este tipo de obras tienen 2 dimensiones. Primero, por sus autores, ¿no? Pero la relevancia tiene que ver con haber podido publicar en un tiempo próximo a la entrada en vigencia del convenio y de la ley. Pero la relevancia tiene que ver con haber podido publicar en un tiempo próximo a la entrada en vigencia del convenio y de la ley un texto explicativo y, sobre todo, un texto que permite clarificar conceptos y que les es extremadamente útil, como se señaló acá, a los operadores del derecho, pero también para la empresa. O sea, yo creo que, como lo planteé en la presentación, esta es una línea base muy interesante, está muy bien estructurado el libro y este es el primero, yo diría que de los propios autores, lo más probable es que tendrán que editar o reeditar este texto y también es el puntapié inicial de otras obras que necesariamente vendrán. Claramente el libro de compliance laboral y de la perspectiva del convenio 190 y la ley Carin es la primera piedra a la implementación de lo que es el convenio en Chile. Va a ser una base fundamental para todos quienes participamos en el mundo del trabajo
incluyendo a los empleadores, a los representantes de trabajadores y también para quienes luego van a calificar si hubo el cumplimiento necesario o no, como es la dirección del trabajo y como son también los jueces. Esta obra viene a clarificar muchas dudas que pueden llegar a surgir y que va a ser entonces una fuente muy necesaria para lo que significa la implementación de esta ley. Creemos que la lectura de este libro de Luis y Diego Lizama es esencial, primero porque es una primera obra comprensiva que aborda el Convenio 190 y la Ley Carin, y porque va a despertar inquietudes y va a provocar numerosas preguntas y respuestas respecto a la implementación de una normativa muy importante para dar pasos concretos en liberar el mundo del trabajo del acoso y la violencia. Quiero invitar a los panelistas, por favor, a que puedan pasar. Tenemos una gran moderadora y 4 grandes panelistas. Por favor, si pueden. Mientras van tomando asiento, y voy a presentar a quien va a estar moderando el panel de hoy. Bueno, como ustedes pueden ver, ya está con nosotros acá Elisa Walker, socia de Sarmiento Walker y García, recientemente extendieron el nombre, y García Abogados, que además es consejera del Colegio de Abogados. Bueno, Elisa trabajó como asesora jurídica en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y actualmente además es codirectora del Diplomado de Estrategias para la Gestión de la Diversidad e Inclusión de la Universidad Adolfo Ibáñez, así que también por todas esas razones las tenemos el día de hoy con nosotros. Elisa va a seguir presentando más bien al resto de las personalidades que tenemos aquí acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación. Buenas tardes, buenas noches a todas y todas. Voy a partir presentando a Macarena Vargas. Macarena es vicepresidenta legal de Codelco, directora de empresas ligadas a la corporación. También ha sido gerente legal de asuntos corporativos y sostenibilidad en empresas Gasco y en la Fiscalía del Grupo El Mercurio. También fue asesora en los ministerios de Hacienda, Energía y abogada del estudio Keri. Macarena, gracias por compartir este panel. También tenemos presente a Paola Cifuentes. Paola es gerenta legal de Anglo American. También se ha desempeñado como directora jurídica de Codelco y abogada de Antofagasta Minerals y de la Empresa Nacional de Electricidad. Y Keri también. Y finalmente tenemos en esta presentación a Christian Gilchrist, quien es actualmente gerente corporativo de personas de la Mutual de Seguridad. También ha sido vicepresidente para Latinoamérica de Tyco International, gerente divisional de Core Group, Corbanca, Corvida, gerente de IES, actualmente Walmart y profesor de la Universidad del Desarrollo. Y tenemos a Luis Lizama, quien no necesita mayor presentación en este panel. Bueno, en los próximos minutos vamos a conversar sobre los elementos más importantes de esta nueva regulación. Y primero es importante dar una introducción. Esta regulación sobre acoso sexual, acoso laboral y violencia no surge de la nada, sino que en nuestro país tenemos regulaciones vigentes sobre esta materia. El año 2005 se creó la ley sobre acoso sexual, el año 2012 también se reguló la ley de acoso laboral. Probablemente eran estas normas que están reguladas, pero no necesariamente se toman muy en serio dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Yo me atrevo a decir que no fue sino hasta el 2018 que todos y todas acá probablemente recordamos este movimiento nacional de universitarias que salieron a las calles a reclamar por el acoso sexual, que generó una conciencia a nivel nacional de la importancia de estas temáticas. Hizo también remecer a las empresas de cómo abordamos estas materias. Entonces, probablemente este antecedente histórico es el pie sobre el cual trabajamos, o vamos a empezar a implementar esta nueva ley. Ahora,
empecemos a analizar de los elementos interesantes e innovadores sobre esta nueva regulación. La primera sobre las materias, de las cuales la quiero invitar a conversar, es la incorporación de la perspectiva de género. Cuando uno mira las denuncias, en especial en acoso sexual, aparece una importante presencia de mujeres como víctimas de acoso sexual. Esa era una realidad que no era recogida en la ley, y ahora la ley expresamente nos dice, bueno, tienes que tener perspectiva de género como una directriz, como bien nos decía Luis, como un principio informativo también de las investigaciones o como una orientación en las capacitaciones o en las charlas. Así que los invito a conversar sobre este elemento que no tengo ni una duda que va a ser desafiante dentro de la gestión de esta materia en las empresas. Muchas gracias por las introducciones. Estoy honrada de estar en este panel, me siento pero absolutamente honrada de haber sido invitada. Jamás me imaginé tanto este escenario, así que me intimida un poquitito, pero bueno. La perspectiva de género para mí es algo súper relevante, especialmente desde donde yo vengo, y la Maca, que venimos de la minería, donde hemos sabido desde hace años que la mujer no ha sido parte integrante en porcentajes altos. Y la minería no solamente aquí en Chile, sino que también mundialmente. Y de hecho, tengo un cuento que es impresionante, que bueno, las mujeres de hecho no estaban aceptadas en las operaciones. De hecho, tengo entendido de que en Teniente, en el año 1990, fue cuando entró las primeras mujeres en las operaciones. Entonces uno piensa, 1990, hace tan poco que existe eso. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que abordar como minería este tema? Es súper importante. Nosotros hemos implementado y lo hemos tomado como un pilar esencial todo el tema de la mujer, incorporar mujeres en nuestras faenas y qué sé yo. De hecho, nosotros hoy día en Anglo estoy muy orgullosa de decir que el tema de las gerentas y las vicepresidentas tenemos un 34,5%. De hecho, en el comité ejecutivo somos más mujeres que hombres. Entonces eso me enorgullece. Pero quería hablar un poco del tema de la perspectiva de género. El tema de la perspectiva de género fue tocado por primera vez, aquí lo tengo anotado, en la Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas en Beijing en 1995. Y es súper interesante ver que, en el fondo, qué es lo que planteaban. Planteaban ahí que cuando uno quiere hacer una política, tiene que ser una política integral y tiene que incorporar cosas de mujeres que no están incorporados en el levantamiento de riesgos que uno normalmente tiene porque estamos en un mundo que es más masculinizado. Entonces, ¿qué es lo que son esas perspectivas? Por ejemplo, nosotros tenemos que mujeres, por el concepto que se tiene de mujer, ha tenido que hacerse cargo más de los niños, de los padres, y ese concepto tiene que estar integrado en la perspectiva de género. Porque eso significa, por ejemplo, parece que son datos, no sé de qué año, pero que la mujer destina 1 o 2 horas adicionales en temas que no son laborales en todo esto. Entonces, ¿cómo uno no va a incluir eso en las medidas de prevención, en las políticas que uno tiene en las empresas? Entonces, por eso yo encuentro que es un tema fascinante, es un tema que nosotros como minería lo tenemos que incorporar y hay que tenerlo muy presente. Es decir, todos los ámbitos que la mujer tiene adicionales, hay que incorporarlo en todas estas medidas de prevención. Sí, y agregar, totalmente de acuerdo con lo que dice la Paola, y agregar que el tema de la perspectiva de género siento que le pone nombre a una conversación que ya existía de cierta manera en las empresas, pero que no habíamos sabido cómo agarrar quizá. A nosotros nos pasa que unimos mucho las políticas con nuestra carta de valores. Y si entre nuestros valores centrales está, ¿no es cierto?, que se respeta a todas las personas, cuidar la integridad de nuestros trabajadores, ese respeto y ese cuidado se manifiesta de manera distinta en nuestras trabajadoras que en nuestros trabajadores, y a veces costaba ponerle nombre. ¿Te fijas? Y creo que la perspectiva de género nos ayuda a ver que cuando hablamos de respeto o de integridad, hay ciertas conductas que no son tan evidentes como para ponerlas en un manual. Y en ese sentido encuentro bueno que esta ley no haya hecho un listado
de conducta, sí o no, porque hay que dejarlo al criterio del caso a caso, pero sobre todo a poder ver qué conductas implican un acoso, qué conductas implican una falta de respeto, una falta a la integridad, una falta a la seguridad de las personas. Y en ese sentido creo que la perspectiva de género va a ser como un driver que nos va a permitir analizar las cosas de otra manera, de como lo hemos hecho hasta ahora. Oye, bueno, aparte de lo que escuché, cuando hablamos de perspectiva de género, bueno, primero gracias a Luis y a Diego por invitarnos. Cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando también de todo lo que tiene que ver con diversidad, inclusión, género. Son un sinnúmero de elementos, no es solamente el tema de género, sino también la incorporación de la tolerancia, la incorporación de los conceptos de respeto, de empatía, etcétera. Fíjense, y quería compartir una experiencia que tuve yo y que fue un shock importante. El año 2000 yo me fui a vivir a Estados Unidos a cargo de la región de Florida, más Latinoamérica, y tuve la oportunidad de ver en una multinacional muy grande y vivir allá por largos años. Entonces, el año 2000, y el año 2000 estaba el Concert Line, que era la línea Inquietudes, que era la línea de donde la gente podía hacer sus denuncias, donde estaba todo el tema de género, estaban todos los temas de inclusión, estaban todos los temas de diversidad. Y yo llegué como chileno y empecé a decir, oye, pero la verdad que yo quiero contratar que sean así o que sean así. Y me dijeron, ¿cómo? Al tiro Concert Line, ¿ah? Para el ejecutivo que llegó, el Concert Line. Al tiro me fui al Concert Line. Y ahí supe que existía un Concert Line. Entonces, hoy día estamos hablando del 2018 en Chile. Había un choque cultural muy fuerte desde México hacia abajo, con una región muy machista, digamos, y con fuerte segregación. Entonces, eran como mundos, entre un mundo que era muy americano y de primer mundo versus Latinoamérica, que venía muy atrás en muchas materias. Y por un tema también cultural, de contexto de los distintos países. Bueno, y aquí en el cono sur estaba nuestro querido Chile, que también estaba. Entonces, cuando vemos el 2018, yo hoy día miro y digo, 18 años después, o sea, perdón, bueno, 2018, claro, 18 años después de esa experiencia, estamos con todo este tema de inclusión, de abrirnos a estas perspectivas. Estas leyes sin duda nos ayudan quizás un poco más obligadamente a tener que incorporar y cambiar cultura, abrirnos a los temas de diversidad, de inclusión, de género, pero fundamentalmente del respeto por el otro, el respeto en todo sentido, de sus ideas, y básicamente generar y trabajar los espacios, los sanos espacios en los grupos humanos. Trabajar la importancia del clima laboral, la importancia de incorporar el talento y sacar lo mejor de la persona más allá de su origen, más allá de su etnia, más allá de su religión, más allá del género. Y yo creo que esos son los elementos distintivos que hoy día aún Latinoamérica, claro, tienen que llegar leyes que impongan un poco más, pero uno dice, esto ya pasó en otros países, pues ya vienen de vuelta. Y bueno, esto es un acelerador para que en Chile podamos, sin lugar a dudas, ser un mejor país, un país donde exista mayor respeto, pero no solo en temas de género, sino que también en diversidad sexual, en pensamientos políticos, religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido esta ley ayuda mucho. ¿Qué opina don Luis? Luis, me gustaría escuchar tu opinión, porque creo que cuando tú hablaste dijiste que este va a ser uno de los elementos más desafiantes, usaste ahí un calificativo sobre la implementación de esta ley, así que ¿cómo ves esta materia? Sí, yo creo que va a ser un tema complejo, porque hay cierto prejuicio respecto de la expresión, ¿no? Enfoque de género. ¿Qué significa eso en términos concretos y prácticos? La verdad es que el enfoque de género está previsto en el Convenio 190, o sea, no es una innovación de nuestra legislación. Lo que hace es, bueno, se ratificó el convenio, habrá que ahora darle forma a esta perspectiva de género en la legislación laboral chilena. O sea, no es un invento criollo, tiene que ver con un mandato internacional. Luego, la verdad es que es desafiante por lo siguiente, porque finalmente acá el punto de inicio es que cuando se produce la revolución industrial hay una división sexual del trabajo, ¿no? Las mujeres son cuidadoras, los hombres son proveedores.
La actividad reproductiva corre por cuenta de la mujer, el cuidado de los hijos, el cuidado de los ancianos, corre por cuenta de las mujeres que se quedan en sus casas, digamos, y bueno, el hombre es el que se encarga de producir, el que es el trabajador y que provee. Eso estaba bien hasta que la mujer se incorpora al mercado laboral. Y como bien dice Paola, y hay un dato bien interesante, hay un libro de un par de filósofos políticos, Nirchek, que tiene un libro que acaban de ser traducido al español por la editorial Caja Negra en Buenos Aires, que da un dato bastante más fuerte incluso, o sea, respecto a que las mujeres en promedio en el mundo occidental, en el mundo desarrollado, destinan 2 horas más que los hombres, porque más allá de que efectivamente hay cierta igualdad en las tareas compartidas, ¿no?, dentro de lo doméstico, las mujeres naturalmente terminan, por un tema biológico, terminan cumpliendo estas tareas que les significan 2 horas más diarias respecto de tareas respecto de los hombres. Entonces yo diría que, claro, esto desde el punto de vista del feminismo es, mira, la única manera que hay igualdad material es que sean responsabilidades compartidas y que ambos, hombres y mujeres, compartan las responsabilidades del cuidado, las responsabilidades de la actividad productiva, como una aspiración. Por eso que, evidentemente, que esta es una directriz, o sea, es un estado de cosas deseable, porque el punto de partida es el que tenemos, ¿no? En el que, evidentemente, aquí lo han dicho con claridad Macarena y Paola, es cierto, en la industria minera ha habido un esfuerzo por aumentar el número de mujeres que participen de la actividad minera. Si ustedes recuerdan, había una superstición, ¿no?, que si una mujer bajaba a la mina era mala suerte. O sea, se ponía celosa en la mina, entonces iba a realizar, digamos, iba a provocar un derrumbe, un accidente. O sea, las mujeres eran mala fortuna, digamos, en la actividad minera. Y claro, en un ambiente que es claramente machista, la tarea de incorporar mujeres a labores de la operación también, y a labores, bueno, gerenciales, es evidente lo que planteaban ambas, ¿no? O sea, que se ha generado una importante inclusión de mujeres a nivel gerencial. Yo creo que el desafío es muy difícil porque es cultural. Y supone echar abajo esto como prejuicios y sobre todo estereotipos, ¿no? Porque claro, un comentario que nos parece probablemente normal, ¿no?, decir, bueno, las mujeres efectivamente tienen menos oportunidades de desarrollo porque cuidar a sus hijos. Ese comentario dicho en este contexto podría ser un comentario sexista que estaría incluso vulnerando eventualmente la idea de igualdad en razón de género. Por eso es que el desafío es mayúscula, creo yo. Debo decir que según el Instituto Nacional de Estadísticas, las mujeres dedican casi 4 horas más, no solo 2 horas más, casi 4 horas más al día a los cuidados domésticos. Y estamos hablando de acoso sexual y laboral. Y tú dices, bueno, esto es un cambio cultural. Ayudemos en este panel a entender este cambio cultural. Para entender por qué la perspectiva de género, por qué las mujeres son las principales víctimas en estas dinámicas. Tal vez ustedes nos pueden compartir algunos ejemplos, ustedes que tienen experiencia en terreno, en el trabajo, en distintas empresas, asesorando legalmente, ejemplos que permiten ilustrar esta realidad sobre la cual hay que prevenir y ahora reaccionar también gracias a esta regulación. Paola. Yo creo que ahí hay un tema que es bien relevante, que, por ejemplo, en el tema... A mí lo que me gusta de esta ley es que introduce, como dice Cristian, un concepto que nosotros en Chile estamos atrás. Es decir, yo lo llevo a mi ámbito jurídico, desde el punto de vista de los abogados. En la empresa encuentro que estamos mucho más avanzados en el concepto de tratar de eliminar los sesgos al momento de contratación, hacer una actividad dirigida a tratar de cambiar el tema y contratando mujeres. Por ejemplo, en los estudios de abogados hoy en día estamos quedando atrás con respecto de la región en términos pero muy grandes. Entonces, creo que esto es un refuerzo positivo
dirigido para cambiar eso. Y yo creo que eso finalmente va a significar un cambio en todo, porque finalmente está comprobado que la incorporación de mujeres en todo sentido, en el ámbito, en las decisiones de poder, en el ámbito de la compañía, significa finalmente un retorno para la compañía mayor. Entonces, todo eso, si se obliga dirigido a hacerlo, encuentro que es absolutamente positivo. Entonces, desde nosotros, desde la minería, y yo hablo desde Anglo también, es que nosotros hemos adoptado una serie de medidas que son bastante innovadoras. Por ejemplo, nosotros tenemos el tema del postnatal y prenatal pagado de 6 meses, mucho antes de que la ley haya entrado a regir. Entonces, eso es un tema súper importante. Nosotros incorporamos una política de flexibilidad y trabajo híbrido antes de que todo el mundo lo haya hecho por el tema de la pandemia. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un anexo de contrato donde nosotros tenemos que estar obligadamente en la empresa ciertos días y híbrido por otro. Entonces, hemos implementado una serie de condiciones laborales que se adecúan un poco más a la mujer. Y eso es un comienzo de una adecuación que viene con respecto de todo esto, que es la perspectiva de género. Ahora, yo solo como punto, aquí en este tipo de leyes o de cultura al final del día, más allá de la ley, al final es una cultura que la ley está impulsando un cambio de conducta o robustecer ciertas conductas, ¿no es cierto?, que tengan que ver con la no discriminación. El punto acá es si es algo estético o es algo ético. Por lo tanto, si es estético para poder aparecer en un bonito panel o es algo estético para aparecer en una fotografía o para que la organización salga y cumpla ciertos estándares, es muy distinto cuando realmente el país, sus organizaciones y sus líderes creen el rol de la mujer como un rol relevante y el rol de que existe discriminación y que finalmente hay que hacer cambios conductuales que deben ser sostenibles en el tiempo. Entonces, yo creo que ese trade-off entre saber si esto es más bien una cosa, como lo puse yo, pero es más bien estético o tiene un carácter ético de verdad, yo creo que ese es el punto, yo creo que como país, o esta ley y a futuro vamos a tener que saber para acelerar esta conducta de ser un país tolerante en todo tipo de elementos, porque si no nos vamos a quedar y van a tener que venir después nuevas leyes que recuerden y que sancionen ciertas conductas, inhiban conductas y estimulen otras. Pero la idea, don Luis y don Diego, es que no sea así, ¿no es cierto? Es que sea algo finalmente que sean conductas, claro, si yo pienso en el Chile del 2050 o del 2030, 2050, uno dice, ¿será necesaria tanta ley o será que el país ya es un país abierto, tolerante y que esto ya no es parte de, ya es parte de nuestra cultura? Ese es como el punto. Y sabes qué? Que en la misma línea de lo que tú estabas preguntando, el cambio cultural, yo creo que esta ley nos va a ayudar a acelerar un poco ese cambio cultural y de conducta, porque al poner tanto foco en la prevención y en el compliance, va a instalar en la mesa y en las conversaciones, probablemente a través de capacitaciones, cosas que hoy en las empresas se conversan de manera quizás más segmentada. Ahora, bajo la ley Carin, nosotros, y entiendo que la mayoría de las empresas, va a ver como parte de su modelo de prevención justamente información, capacitación, toda la empresa va a estar al tanto, y eso ayuda a los y las futuras denunciantes a no sentirse solos cuando llega el momento. Porque si toda la empresa ha recibido consistentemente un montón de charlas diciendo respecto a qué conductas no son aceptables, esa persona que se siente víctima y que le toca vivir algo así, va a tener la tranquilidad que cuando haga la denuncia, cuando acceda al canal de denuncia, va a ser bien recibido por un área de investigación que va a tener absolutamente identificada la conducta, que va a tener los medios, que va a estar preparada de una manera posiblemente más especialista de lo que hay hoy día para este tipo de investigaciones, y yo creo que el tema de la prevención ayuda a que culturalmente esto sea un tema que ya no haya vergüenza, haya menos miedo a represalias, por ejemplo, haya menos miedo a echar a perder la carrera profesional, que es lo que le pasa a muchas mujeres por temor a denunciar, ¿no es cierto? Quedar como la conflictiva, la loca.
Ciertos apelativos que a las mujeres les caen, en cambio a veces cuando llega la denuncia de un hombre, uno empieza a tomar ciertas declaraciones o averiguar que dicen, no, es que es así, es su carácter. Entonces, en el caso del hombre a veces que tiene mal carácter, en cambio ella es conflictiva, ¿te fijas? Yo creo que ahí entra el tema de la perspectiva de género también, para saber tomar las denuncias de una manera neutra. Yo sé que eso es imposible, pero tomar conciencia de nuestros sesgos para no caer en ellos y que nos permitan tener procesos, investigaciones y sanciones más adecuadas a la realidad. Bueno, aprovecho ahí tus palabras para analizar el segundo factor que es innovador en esta regulación, que es la labor de prevención. Hasta ahora, la regulación de acoso sexual y laboral estaba a la espera de una denuncia, de alguna forma, para reaccionar dentro de una organización. Tenías que tener el protocolo de investigación y eventualmente una sanción. Pero esta ley se pone en un paso antes. Dice, bueno, la denuncia es una mala noticia, algo falló en el sistema y no nos conformamos con eso, sino que buscamos prevenir esas conductas. Y así como la perspectiva de género es un elemento desafiante y tal vez no es tan común dentro de la gestión de una organización o de una empresa, la prevención sí lo es. La prevención de riesgos no es algo ajeno dentro de la organización de una empresa. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de desarrollar labores de prevención dentro de una organización, pensando en el acoso sexual, pensando en el acoso laboral y también la violencia? ¿Qué creen? Tal vez ejemplos que puedan funcionar, tal vez ejemplos frustrados que ayudan también a entender, ojalá, qué materias no hay que volver a cumplir para efectos de lograr un objetivo. Yo creo que aquí es lo que ha señalado Macarena, que estaba hablando respecto a que los modelos de capacitación, entrenamiento en estas materias se vienen dando, hoy día se tienen que robustecer sin lugar a dudas, pero son, no es algo que, claro, ahora vamos y que a mí no me gusta, vamos a iniciar, porque siempre es como que ahora sí, no. Son procesos evolutivos que se tienen que ir adecuando a los contextos. Los temas de género, inclusión, diversidad, modelos de prevención, en algunas organizaciones se vienen dando probablemente más que en otras. Y tiene mucho que ver con el tipo de organización. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa multinacional, una Anglo-América, ¿no?, versus una empresa nacional, porque hay empresas que vienen con dictámenes y con distinciones que son para todos los países a nivel mundial y otras que son más locales y tenemos que aprender y tenemos que reordenar y quizás acelerar y aprender de mejores ejemplos y mejores prácticas. Por lo tanto, los modelos de prevención se tienen que adecuar en el año 2024, junto también a estas nuevas leyes que va a entrar en vigencia, robustecer estos modelos de prevención, de capacitación, de entrenamiento y sobre todo el fortalecimiento de ciertas competencias que los líderes de las organizaciones debieran tener. Yo voy a poner aquí un ejemplo, me estaba acordando, que no lo puse en el currículum, pero lo voy a decir aquí. Yo trabajé con Rubén Alvarado, que es el presidente de Codelco actualmente. Lo trabajé algunos años en el primer gobierno de Piñera a cargo del modelo del Transantiago, nos tocó a los dos. No es poco, ¿no?, con 500 sindicatos. Y tuvimos el mérito de colocar las primeras conductoras de buses y las incorporamos en los distintos depósitos y justamente, imagínate dónde, en el lugar, en el Transantiago, generando modelos de prevención, porque estamos hablando del año 2012, yo estoy más o menos por ahí. Modelos de prevención en términos de la conducta que podían tener los hombres en relación por la cultura que hay ahí, ¿no? O sea, sí, la minería es difícil, el Transantiago es Luchito, ¿qué opina usted? Horrible. Me asesoraba Luis también, ¿eh? Me ayudaba Luis en ese tiempo. Sí, y Diego, él era muy chico, Diego en ese tiempo. Sí. Entonces logramos incorporar a las mujeres y rompimos paradigmas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo saqué al presidente Codelco en este caso, para que le mande salud y que lo nombré, y que como un líder justamente en estas materias, pues en materias que tenían que ver con la incorporación de la mujer, no solo en la minería, también lo hicimos en otras culturas muy machistas, generando modelos de prevención, generando modelos de capacitación y entrenamiento, que probablemente hoy día serían muy rudimentarios si lo llevamos al año 2024, pero son modelos que sientan base para futuros modelos que se fueron incorporando y modelos que hoy día, gracias a esa experiencia, hay que robustecer. Entonces,
A mí no me gusta el tema que cómo lo vamos a hacer de aquí en adelante. Yo creo que ya hay procesos evolutivos que se vienen dando en este país y que han dado pie a modelos de inclusión, género y diversidad que lo vimos, bueno, tú lo nombrabas, Elisa, el 2018. Hoy día, en el 2024, con la ley Karin, hay que incorporarlo con mucha más fuerza. Pero va a depender mucho, para que sea ético nuevamente, de los líderes, de las organizaciones, los líderes de Chile, que lo tomen, pero no solamente para cumplir o para que no sean sancionados, sino que yo creo que lo que tenemos que trabajar como modelo de prevención es que capacitarlos para que crean realmente en el modelo, por los atributos que tiene. Yo creo que ahí está la capacitación fundamental, no solamente desde el punto de vista para eliminar algo punitivo, sino que también por los beneficios que tiene un estilo de trabajo limpio, ordenado, de buen clima laboral, sano. Eso. ¿Sabes qué, Lisa? Mira, hay un tema que tú nos planteaste recién, y que es el tema de las conductas que debieran ser prohibidas para prevenirlas, evidentemente, ¿no? Y ha habido una suerte de desinformación que ha estado corriendo con suma, digamos, rapidez, con un reportaje a Tercera, en la que dicen las 18 conductas prohibidas por la ley Karin, ¿eh? Y hablan de delitos incluso. Claro, la verdad es que esto genera inmediatamente algo como de impacto, ¿no? Porque aparecían algunas conductas referidas al acoso laboral en particular, como una persona la aíslan dentro de la empresa, acoso laboral. O que una persona se mofen de ella, acoso laboral. Y parece ser que en nuestra cultura, la cultura chilena, es como indispensable tener listado de cosas. Así como, ¿qué está prohibido? ¿Ah? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Cuando son, evidentemente, descripciones como las que genera, mantiene la ley, porque la ley, la verdad es que esas 18 conductas no son tales, ¿no? Hay que desmentirlas, eso es fake news, derechamente. Porque lo que la ley hace es describir 3 conductas. Una nueva, que se llama violencia en el trabajo, que es muy, digamos, es innovadora porque dice, el empleador debe garantizarle al trabajador que no sea objeto de una agresión o un acto, digamos, de amenaza o de humillación por parte de un tercero ajeno a la empresa. O sea, pensemos en un banco, ¿no? El cajero del banco que es víctima de insulto o de una agresión por parte de un cliente del banco. Claro, el cliente del banco no es trabajador, no va a poder ser sancionado por el empleador, pero el empleador debe adoptar medidas de resguardo, de seguridad respecto a esa persona. Hemos visto incluso que, sobre todo en el sector público, hay constantes agresiones respecto al personal de la salud, digamos, que llega los familiares de una víctima que ha llegado, digamos, no sé, acuchillada a la posta y resulta que golpean al médico, golpean al paramédico, golpean a la TENS. Bueno, esa conducta ahora está, digamos, establecida como una conducta prohibida y obliga al empleador a establecer medidas de prevención. Las otras 2 siguen siendo las que están reguladas. El acoso sexual, si uno lo lee, lo que contempla es el acoso sexual que se llama quid pro quo. ¿Ah? Para hacerlo más sencillo, ¿no? Es el acoso sexual, el requerimiento sexual que efectúa el jefe al subordinado. O sea, que a cambio de un favor sexual, la persona sea promovida dentro de la empresa, se le mejore su remuneración o no pierda su empleo. ¿Ah? Pero esa conducta, la verdad es que los jueces la han entendido de una manera mucho más amplia. O sea, es acoso sexual no solo el quid pro quo, no solo cuando el jefe requiere sexualmente al subordinado, porque tiene el poder para hacerlo, sino que también cuando el empleador permite que haya conductas de humillación, de, digamos, hostigamiento, o que tolera un ambiente sexual erotizado y no hace nada para ello. Era común, por ejemplo, en algunos talleres en que uno llegaba a los talleres mecánicos y había una fotografía, ¿no? Pirelli, una mujer, digamos, ligera de ropa. Bueno, el empleador no podría permitir una cosa como eso, o sea, no podría admitir de que hayan ese tipo de fotografías que se exhiban así como si alguien tuviera su mascota, digamos, arriba del escritorio, digamos, una foto de su mascota o de su familia. ¿Ya? Y también los acercamientos sexuales, los tocamientos. Si uno lee la definición del Código del Trabajo, evidentemente acoso sexual es cuando el jefe o la jefa al subordinado lo requiere sexualmente. Y no cuando hay tocamientos indebidos. Pero sin embargo los jueces del trabajo han
interpretado que esa figura también está prohibida por nuestra legislación. Entonces yo diría, aquí ha habido muchas críticas, no muchas, pero algunos han criticado la ley diciendo no se innova respecto de la definición. Pero, ¿qué importa si los jueces han dicho que acoso sexual es más de lo que está definido en la ley? Y respecto al acoso laboral igual, porque el acoso laboral supone también conductas de hostigamiento, que la ley ahora establece que basta un acto de hostigamiento, especialmente grave, no una reiteración, para que se configure como tal. Pero claro, tiene que haber una consecuencia, ¿no? Que es o el daño a la integridad física, psíquica, a la salud de la persona, o la amenaza de su oportunidad de desarrollo o empleo dentro de la empresa. Pero yo diría que el principal desafío, me parece a mí, de esta ley tiene que ver con, bueno, es un cambio cultural y eso es un desarrollo, pero obliga a las empresas a no fijarse solo, como bien decía esto, Elisa, en la consecuencia. O sea, ya recibí la denuncia, tengo que investigar. En muchas oportunidades, y ustedes son clientes nuestros y hemos tenido esta conversación en varias oportunidades, en las que en alguna época le molestaba a la empresa que hubiera denuncias porque tengo que investigar. Y si guardamos la denuncia en el cajón y buscamos alguna fórmula distinta de salida, pero claro, ahora la medida es una medida preventiva que es mucho más compleja en la medida en que hay que implantar ciertos instrumentos, pero no solo el instrumento, sino que además campañas de orientación, campañas de formación, que hacen que el asunto sea, a mi modo de ver, mucho más desafiante y mucho más complicado. Yo debo decir que sobre esta materia tengo una opinión distinta. A mí me hubiera gustado que se hubiera cambiado la definición y que hubiera sido explícito que el acoso sexual puede ser el quid pro quo que tú decías o también el ambiental. Pero ya que no se cambió, creo que una de las grandes contribuciones del libro que tú preparaste con Diego es que justamente explicitan que a través de los tribunales de justicia sí se ha validado la interpretación de que el acoso ambiental también es acoso sexual. Y lo digo porque me ha tocado ver muchas empresas, tribunales no, obviamente, inspección del trabajo no, pero empresas que se quedan con la versión más conservadora de la interpretación de la ley, o porque no queremos ir a revisar jurisprudencia, o porque hay un temor también a empezar a dar cuenta de que estas conductas que vemos en nuestro trabajo, en realidad hay que empezar a cuestionarlas, a sancionarlas. Entonces, la interpretación más conservadora de alguna forma es una especie de salvavidas que dice, bueno, la ley me dice que tenías que hacer una exigencia sexual, no la hiciste, esto no es acoso sexual, sigamos como estamos. Entonces ahí los invito a revisar el libro de Luis y de Diego porque justamente ustedes hacen explícito. Son los comentarios, son las miradas, los contactos, no es solo la solicitud de un favor sexual o de un castigo o a cambio de un premio lo que constituye el acoso sexual y creo que eso es súper importante tenerlo presente porque hasta el día de hoy hay resistencia sobre estas materias. Paola, tú querías decir algo. Tanta cosa que hemos hablado que ya como que se me confunde, pero yo creo que tú, Luis, cuando presentaste el libro dijiste una cosa que a mí como que me quedó dando vuelta, que es que tiene que haber un cambio de cultura. Y yo creo que eso es esencial. El cambio de cultura tiene que quedar y yo creo que los cambios de cultura obviamente que empiezan por los líderes, ¿no es cierto? Entonces, por eso a mí creo que me enorgullece tanto cuando veo una mayor incorporación de las mujeres en cargos de líderes, porque eso hace que uno sea un referente, que uno establezca una cierta guía y referencia para el resto. Y dado que la mujer ha sido objeto de mayor vulneración, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes la integración mayor de la mujer, en una incorporación de mayor de la mujer, eso va a tender a cambiar, porque va a haber una sensibilidad mayor. Entonces, por eso encuentro que uno tiene que empujar, liderar para que eso ocurra. Y eso es un cambio de paradigma, es un cambio de cómo hemos hecho las cosas hasta ahora. Y por eso encuentro que esta ley va a impulsar de alguna manera eso, hacer ese cambio de paradigma, cambio de los líderes, cambio y la prevención obviamente que ya está comprobado que no solamente basta con una ley, la dictación de una ley no hace el cambio. Y por eso el concepto de prevención para mí es tan relevante, porque eso a través de la prevención, a través de capacitaciones, como tú mencionas, es donde se va a realmente realizar el cambio.
No es solamente una dictación de la ley. Las empresas y los lugares de trabajo van a tener que hacer un cambio. Sí, y esto quizás va a ser como el cinturón de seguridad, que al principio lo usábamos todo solo porque te podían pasar un parte, hasta que el cambio cultural, que se demora mucho más, ¿no es cierto?, se produjo. Yo creo que esta ley está bien enfocada porque desde el momento que es una manera de enfocarlo como compliance, las empresas que lo hagan bien, que realmente se estén comprando el cuento y sea un tema ético y no estético, me gustó el símil. La verdad es que en la medida que uno como empresa demuestre que hizo todo lo que podía hacer para asegurarle a su gente un ambiente seguro y de respeto, cuando se den estas conductas, vamos a perder el susto que comentaba Diego, habernos involucrados como empresas o salpicados en la responsabilidad, porque vamos a poder demostrar que fuimos en el fondo diligentes, que habíamos hecho la prevención, que estaban incorporados en nuestros reglamentos internos estas conductas, que tenemos equipos especializados de investigación, que las sanciones son adecuadas. Entonces yo creo que no hay ningún juez que cuando vea que eso está bien hecho, la verdad es que cuando se verifique un caso va a decir esto es culpa de la empresa. Yo creo que a las empresas nos conviene hacerlo bien desde la convicción y que el cambio cultural se pueda demorar un poco más, pero que va a ser como el cinturón de seguridad. Al principio para evitar la multa y después ya con la certeza de que nos hace bien a todos. Y qué importante ahí en esta labor de prevención, como tú bien decías, Macarena, que las empresas lo hagan bien, asumir que van a haber denuncias también. Probablemente a usted les ha pasado, me ha tocado ver muchas empresas orgullosas de que no tienen ni una denuncia y miles de trabajadores en la organización y uno dice, bueno, o el problema es el canal de denuncia o el problema es la confianza de que tú no das garantías de que va a haber una investigación imparcial. Y la nueva regulación, como dice bien el libro, exige hasta difundir en forma reiterada el canal de denuncia para efecto de que efectivamente las denuncias lleguen donde tienen que estar. Luis, una pregunta, pero, y ahí te doy la palabra. La definición de acoso laboral. Algo adelantaste sobre esta materia. Hoy en día el acoso laboral en la regulación exige que el acoso sea reiterado para recién poder ser constitutivo de acoso laboral. La nueva regulación dice puede ser un acto único o puede ser reiterado. Evidentemente también hay muchos actos que son sucesivos en el tiempo, que son más sutiles en general para ser constitutivos de acoso laboral. Antes de ayer en una radio me preguntaban con pánico, entonces ahora uno tiene un mal día y va a terminar con una denuncia de acoso laboral. Y yo le decía, bueno, ojo con el mal día, porque en violencia intrafamiliar eso se usa mucho. Tuve un mal día, entonces tienen que tolerar también mis salidas de libreto para entender la situación en la que me encuentro. ¿Qué opinas tú sobre este cambio de la regulación de la definición de acoso laboral? El Convenio 190 plantea que cuando se define acoso laboral o sexual, podía ser un acoso reiterado, sistemático, permanente en el tiempo, que era la manera tradicional de entenderlo. O sea, cuando uno lee los textos clásicos en esta materia, todos dicen, mire, para que haya acoso laboral tiene que haber una conducta sistemática. Incluso había una regla, ¿no? Que era, tiene que producirse todas las semanas durante un par de meses, para que efectivamente entendamos que hay un acto de hostigamiento por parte de un grupo de trabajadores en contra de uno de ellos, por parte del jefe con el subordinado. Y en consecuencia había esta suerte como de consenso de que acoso laboral supone hostigamiento reiterado, sistemático, permanente, continuo en el tiempo. Aquí las cosas cambian con la definición que adopta nuestra legislación y dice, mire, basta un acto. Ahora, cuando uno lee los textos también, digamos, que han interpretado el Convenio 190, dicen, sí, está bien, basta un acto, pero que sea especialmente grave. O sea, ahí está el tema de la gravedad. Y que además ese acto efectivamente perjudique o amenace las oportunidades de empleo de la persona acosada. O sea, cuando alguien es víctima de acoso sexual, perdón, acoso laboral, lo que hay es un conjunto de actos de hostigamiento destinado a que esa persona se convenza que ese espacio ya no es el de él o de ella. O sea, el hostigamiento laboral supone, convéncete que acá no queremos contar contigo. Y por esa razón es que efectivamente un acto de acoso supone que a alguien le entreguen una tarea que es inútil. Haga esta cosa, que no sirve para nada dentro de la empresa. O que efectivamente el resto
digamos, tenga acuerdo completo acerca de que efectivamente esa persona no forma parte del equipo, que se le aísla. Y eso va provocando a la persona indudablemente que un perjuicio, ¿no? Es la manera más fácil de acreditar el acoso laboral es con una licencia médica que tenga origen profesional, ¿ah? Que haya sido tramitada por la mutualidad de empleadores o el ISL, ¿no? Que haya dicho, mire, sí, tramitamos la licencia médica, tiene origen profesional, o sea, la depresión, la ansiedad, la angustia que sufre esta persona tiene que ver con su trabajo. No es porque perdió a un familiar, no es un tema de duelo, es un tema de que en su trabajo tiene dificultades. Entonces, yo diría que la gravedad tiene que estar muy vinculada a que efectivamente hay un efecto, ¿ah? Ahora, nuestra ley habla de amenaza. O sea, no es que haya un perjuicio, sino que además podría provocar exactamente la probabilidad. Por eso yo diría que la regulación que el empleador pueda formular es muy importante. O sea, la tarea del empleador no puede ser reproducir la definición del Código del Trabajo en el reglamento interno. No puede ser que el protocolo sea lo que establece la ley. Tiene que ser un esfuerzo por decir, miren, son conductas constitutivas de acoso sexual tales o cuales, piropos lascivos, comentarios que puedan ser sexistas. O sea, obliga a efectuar una tarea en la que indudablemente la cultura de la empresa va a quedar también en evidencia. O sea, hay probablemente empresas en las cuales este tipo de conductas ya han sido descartadas. Ya no se toleran comentarios que alguien pueda formular y que en alguna época habrían sido chistosos, nos habríamos reído del comentario. Pero en esta época probablemente en esa empresa ya no lo son, ¿no? Por eso yo diría que la tarea es una tarea importante en la medida en que nos basta con reproducir las cláusulas. De ahí que el esfuerzo nuestro con Diego fue justamente decir, mire, esto debería ser considerado como acoso sexual y lo hacemos no porque se nos ocurrió a nosotros, digamos, es porque los jueces del trabajo lo han dicho y la Corte lo ratificó. Y estos son los elementos que permiten entender de que esta conducta deberá ser prohibida e incorporada en el reglamento interno. Me recordé una capacitación donde hablábamos de acoso sexual y una persona al final de la audiencia dijo, se perdió el humor en el lugar del trabajo. Realmente el humor para quién también, ¿verdad? Palabras finales de cierre de esta presentación, tal vez los desafíos que vienen en esta regulación, aspectos que ustedes valoran, entendiendo que ahora todos y todas tenemos que ponernos las pilas y empezar a implementar esta nueva regulación. Yo creo que, bueno, aprovechando que el tema de estético-ético, yo creo que asegurar de que esto sea algo que sea constitutivo de algo real y genuino en los liderazgos de nuestros líderes a nivel nacional y que esto pueda permear hacia las organizaciones, hacia todos los grupos sociales, empresas públicas, empresas privadas. Yo creo que ahí el desafío fundamental es que esto perdure en el tiempo y se sostenga en el tiempo. Y tú, como bien decías, Macarena, que sea el cinturón de seguridad, pero que el día de mañana ya sea algo que está muy incorporado en nuestra cultura y por lo tanto es algo que no es doloroso, sino que más bien es algo que es espontáneo en los liderazgos y son parte de las competencias de selección, de evaluación de desempeño, de un montón de elementos que permitan decir, estos son los líderes que no solamente es la última línea, no solamente, sino que también tiene que ver con cómo conducimos a nuestra gente, cómo nos transformamos en una mejor organización y por lo tanto también en un mejor país, un país más sano, un país donde también podamos entregar el testimonio a las nuevas generaciones y donde no les toque todos estos cambios que nos han tocado a nosotros de pasar de un país muy machista a un país que ha ido transitando hacia y con mucho cinturón de seguridad para poder ir aprendiendo, que ojalá las nuevas generaciones vengan ya con la conducta aprendida y por lo tanto nos convirtamos en un mejor país. Yo quería tomar las palabras que comentó Claudia, de que uno va al trabajo a ganarse la vida y no a perderla, porque esa fue la misma frase que el presidente ejecutivo abrió su conversación este año cuando tomó el cargo. Y la verdad es que eso nos ha marcado porque efectivamente el lugar de trabajo tiene que ser un lugar seguro. La gente va a trabajar
para ganarse la vida, para desarrollarse profesionalmente, para hacer un aporte a la empresa y al país. Y no es posible que por conductas de personas determinadas que no se ajustan a los valores, al respeto, al cuidado de sus compañeros o de sus subordinados, haya gente que lo pase tan mal. Yo creo que esta convicción de que esto es un deber ético, nuevamente, y que, como decía la Paola, un deber que además transforma a la empresa en algo sostenible en el tiempo, yo creo que esa convicción nos va a ayudar a implementar esta ley de una manera material, sincera, convencida, y que ayude a la gente que quiera hacerse parte de esto y que sancione socialmente a los que se salgan de la línea. Como dices tú, ya no te reías del que dice una talla que es hiriente, sino que más bien que se dé cuenta que se desubicó. Yo creo que ahí los pares, la gente, el ambiente ayuda mucho también a alinearnos. Yo me adhiero totalmente a lo que tú recién dijiste, es decir, lo comparto plenamente. Espero que esto sea un comienzo de algo que haga cambios radicales. Yo también tengo en mi mente Karen y creo que eso nos tiene que dar la fuerza para seguir adelante y hacerlo con ganas, con fuerza, con potencia, que existe un cambio en los líderes, en las organizaciones, y yo creo que lo que tú dices es absolutamente cierto, es decir, uno va a trabajar para estar seguro, y eso, yo creo que eso tiene que ser un lema y eso lo tenemos que tener como proyectado en nuestras mentes. Bueno, muchas gracias a todos y todas por su atención y ahora entiendo que vamos a compartir un rato ahí afuera. Vamos a compartir un regalo. Y después Sí, antes de concluir, quisiera agradecer a nuestra destacada moderadora, a Elisa. Muchas gracias por tu destacada labor. A Macarena. Muchas gracias, Macarena. A Cristian y a Paola. Y gentileza también de los organizadores de Lizama Abogados. Los quiero invitar a compartir un cóctel y una barra también que vamos a tener el día afuera. Pero antes de irnos, también agradecer personalmente también a Luis por creer que los eventos legales también pueden ser sexys, como ven. Así como el derecho constitucional fue sexy hace un par de años, hoy en día este año del derecho laboral es sexy. Así que también muchas gracias. Y démosle un aplauso, pero quiero invitar a Diego al escenario también. También quiero invitar a Claudia, que tenemos presente, para sacar finalmente una fotografía final, a ver si podemos, de todos juntos. Y y la gente del streaming no está invitada al cóctel, pero todos los demás sí estamos invitados a salir de la sala también y a compartir este momento. Por favor.